más aquí en su podcast favorito, Divinamente. Ay, chicas, qué bonito estar con ustedes. Un episodio más, estreno de tema, porque este tema viene para recordar cositas que se han salido de control. Pero antes de decirles qué tema, quiero recordarles que ya están los episodios en nuestro canal de YouTube para que ustedes vayan y los vean, para que vayan y nos comenten, nos dejen un like y sobre todo pues nos vayan ahí diciendo ahí sus con cuál de nosotras se identificaron, porque obviamente todas tenemos opiniones súper diferentes. Entonces cada una tiene ahí como, yo me identifico. Ya leí algunos que decían, piensa lo mismo que Yanis, piensa lo mismo que Evelyn. Entonces ahí está para que vayan y nos digan. Y también ahí nos digan, no estoy de acuerdo con lo que diga Vale, con lo que diga Fabi, también se vale. También se vale y que nos den su opinión, sus anécdotas. Que nos digan qué les ha pasado, qué les hubiera gustado que les pasara en cierto tema, en cierto momento de su vida. Pero hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, aquí todas trabajamos, aquí todos tenemos una vida laboral y porque bonitas, pero trabajadoras. Pero leí algo que precisamente mandó Yanis y me encantó para iniciarlo. Ahí les va. Si alguna vez dijiste, ya no puedo más en este trabajo, este podcast es para ti. Así que quédate con nosotras porque te vas a divertir con todas las anécdotas y todo lo demás que tenemos aquí. Iba a espolear algo. Sí, quédense al final. Quédense al final, exacto. Aquí lo vamos a contar todo. Si ustedes tienen ganas de decirnos cuál ha sido su peor trabajo, este es el episodio. Díganlo ahora o callen para siempre. Coméntenlo. Y coméntenlo porque también queremos saber cuál ha sido su peor trabajo, su peor experiencia, el peor jefe, los peores compañeros, el peor café de la oficina, o sea, todo, porque el peor ambiente. El peor ambiente laboral, se ha vivido de todo. Así que yo sí he tenido varios trabajos y sí he tenido muchas malas experiencias, pero bueno, hemos podido resolver. Se aprende de todo. Así es. Pero bueno, chicas, yo sí quiero escuchar cuál ha sido su peor trabajo. ¿Han tenido trabajos que digan, no, en este jamás regreso, jamás? Yo. Uy. Hooters fue mi peor trabajo. Ven, empezamos fuerte. Empezamos fuerte porque Pero historias, yo he escuchado historias de chicas que les gusta. A mí en lo personal no me gustó para nada el trato que me daban. Y solo duré como 3 meses porque era un trabajo muy tóxico. De por sí un ambiente de chicas como que a veces hay mucha envidia, claro. mucho chismecito, pero eso no me importaba. Realmente eran muy estrictos, pero a la mala. Como te decían, estás gorda, no puedes venir a trabajar aquí. Una vez estaba inflamada porque estaba en mis días. Y pues siempre que entras te miden la cintura. ¿En serio? Sí, y había subido como 3 centímetros, pero porque estaba inflamada. Y me estaban mandando a mi casa, que porque ya había subido y tienes que mantener como ese estándar. Y yo me ataqué de, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo me vas a llamar gorda? Y ella, sí, estás gorda, vete a tu casa y cuando bajes regresas. Oh my God. Sí, pero yo antes era un huesito, neta un huesito. Entonces, sí, no estás gorda ni ahora, mis bebé. amigas, ahorita peso 52, pero antes pesaba mucho menos. Okay. Y mis amigas eran como, ¿qué? ¿Cómo le vas a decir que está gorda? Empezaron como a dialogar ahí y me dijo de que, ok, te quedas, pero el siguiente mes, si estás pasada de peso, te vamos a dar de baja un tiempo. Qué tóxico. Era un ambiente muy tóxico y por eso yo dije, nunca más regreso, además de que el trato era muy intenso. Antes de entrar a turno te revisaban la ropa interior, porque necesitas dentro del uniforme un brasier push-up, aunque tengas o no tengas boobies, necesitas un brasier push-up. Y lo mismo con la lencería de abajo, tiene que ser transparente y beige. Entonces en cada turno te revisan, pero pues llega a ser un poco incómodo. Literal así. Sí, porque yo decía, o sea, que obviamente si llevas algo que se te marca, pues sí se ve mal, ¿no? Sí. Pero decía, si te están viendo y no se ve nada, ¿para qué necesitan literal hacer esto?
Recuerdo que una vez sí me puse loca porque quien me tocó que me revisara era un hombre. No. Y yo estaba como, no, mis derechos. Y ellos, no nos importa, tienes que ir. Y ahí te metían como un cuartito. Ajá. Y ahí revisábamos, o sea, revisaban a todas y ya. No. Impactada. Era muy intenso ese trabajo y no aguanté. Qué bueno que te saliste porque no estabas cómoda, ¿no? Quien se No. queda es porque dice, va, no tengo problema, no tengo tema. Económicamente te va muy bien, Ujú. pero siento que mentalmente y pues sí te tienes que tragar muchas cosas y muchos tratos de los jefes. Ay, no, que estoy impactada. O sea, sí había Empezamos escuchado historias de que a las chicas como que las presionan tanto para tener un buen cuerpo, para siempre. Yo escuché hace unos mesecillos, me encontré a unas chicas en un evento y ellas de esa marca y fueron y me dijeron que tienen que plancharse el cabello cada determinado tiempo. Sí, y mi cabello era lacio. Y siempre, y Que si- no, aunque y esté siempre me lacio. reportaban de que es que está ondulado. Y yo, ¿cómo va a estar ondulado? O sea, mi cabello es lacio natural. Y a lo mejor sí te sale frizz, pero hay partes que obviamente estás de aquí para allá entregando y todo, pues se te va a frisear o se te va a ondular tantito. Y era como, tienes que estarlo planchando. Oye, y esos reportes eran como económicos, o sea, te afectaban, ¿cierto? Pues te mandan a tu casa y no trabajas. Vaya. Solamente de por plano. el freeze. Pues pueden por varias cosas, puede ser el frizz, puede ser por tu ropa o porque no estabas maquillada, como ellos consideran que te verías bien. Porque hay chicas que tienen su estilo de maquillaje muy natural, pero sí Sí. se maquillan y se ven muy bien. Pero ahí era una regla que sí o sí tenías que tener sombras, labial, rímel, blush. Entonces, si sudaste y se te quitó tantito, ya te reportaban. Ay, no. Ya O sea, sí era muy intenso. eso lo del cabello, o sea, sí me lo contaron y también me dijeron que eran como de que tenían un así, sí puede ser de morenita, pero o sea, como que te van como Clasificando. Sí, son muy etiquetando o algo clasistas. así, no sé. ¿En serio? La verdad, sí. No, yo sí he escuchado muchas historias de que las trataban mal, de que las acosaban, de que las presionaban por las tallas, pero realmente pues sí, como dices, yo sí tengo dos amigas conocidas que trabajan ahí y ellas dicen que pues siempre se están cuidando y siempre tienen que ir al gym o cuidar su alimentación, pero no tanto al extremo de que las miden o así, o sea, nunca me han hecho esos comentarios, Sí, cuando yo estaba te pero medían. sí está muy... Y Ay, hasta en tu no. contrato está así tal cual. De que cuántos centímetros entraste, con cuántos kilos. No, es que, o sea, amiga, imagínate nah. como la marca, o sea, te contratan para servir comida, ¿por qué? Porque estás guapa y así, y que tú engordes o que te dejes y de repente ya llegues con la raíz y medio pintada, pues entonces en esas cláusulas puede ser que hasta cierto punto, sin exagerar, pues sea parte del contrato, ¿no? Y aparte, y o sea, sí les pagan bien para... El sueldo creo que no sí. tanto, lo que te va bien son las propinas. Ajá. Es que Porque al dices- final de cuentas el sueldo es pues el mínimo. Como Oye, los y meseros. tú que trabajas ahí, ¿hasta qué grado o hasta qué punto tienen los clientes con las chicas? Porque también eso se ha escuchado, que los gerentes, los encargados, pues no dicen nada cuando pues un cliente tiene o hay una falta de respeto con una de las Pues, chicas en el y tiempo ellos, o que sea, estuve sí eran muy respetuosos. A ese punto que si tú le dices, oye, me siento acosada por un cliente, sí había un respeto y sí metían las manos por ti, pero con tus jefes no. De hecho, yo por eso tuve el inconveniente, porque mi jefe era el que me decía como, oye, vamos a mi casa, hay una fiesta. ¿Y quiénes van? Pues tú y yo. ¡Oh, increíble fiesta! To you. Y yo en ese tiempo tenía una pareja y decía, no, yo no voy. Aparte, yo literal siempre es mi trabajo y mi vida esa parte, ¿no? Y pues siempre se molestaba porque decía que no. Y sí, yo sentía obviamente un trato muy diferente al de las amigas que sí Claro. accedían a ir a su casa. a ti. Qué Y ya barbaridad. hubo una ocasión que discutimos porque un cliente hablaba en inglés. Y para esto el jefe no hablaba inglés. Y Mira. me decía como el cliente dice esto y que no, o sea, otra cosa totalmente decía. Y pues la verdad yo estaba ya atacada de que siempre me hacía comentarios como molestos. Entonces yo me enojé y le dije, ¿cómo me puedes hablar así tú siendo un jefe y ni siquiera hablas inglés? Y él se Qué bueno. molestó y me hizo así.
en las manos. ¿Qué? ¿Te atacó? Sí, yo me molesté y le dije de cosas, nos jaloneamos, sí, y ya luego me pegó más duro porque damos a los niños que cumplen años unos globos. Entonces ¿ves los palitos para poner como el globo? Traía varios y me hace así de que duro en la mano. Y no, ya. O Yo sea, me puse pero a eso llorar es de coraje. agresión. O sea, de que estaba. ¿Mande? Eso ya es agresión. Sí, fuera de eso era un hombre, ¿sabes? Se empieza a reír como de, ay, ni siquiera te pegué tan fuerte. Y yo. No. Yo estaba así rabiosa y empecé a llorar, pero de coraje, no de que me dolió, de que estaba de verdad molesta. Y yo dije, ¿qué hago aquí soportando estas tonterías? Y sí, me iba muy bien económicamente, la verdad, pero, o sea, sentía que era muy humillante. Entonces, por eso ese ha sido mi peor trabajo y al que, plano, no Sí. volvería aunque tuviera la oportunidad. Sí, sí, ha sido Se ha un muy escuchado. mal trabajo. Se ha escuchado, Se ha pero... escuchado, pero wow. Sigo impactado. Sí. ¿Y ustedes, chicas? ¿Cuál ha sido su peor trabajo? O bueno, a lo mejor no el peor trabajo, pero sí un trabajo en el que no les ha dejado como muy buena experiencia y dicen, ¿sabes qué? O sea, ahí no regreso, simplemente porque no me sentí cómoda. Bueno, yo no diría como el lugar, porque es un lugar que todo el mundo No lo conoce. digas. Pero No lo digas. ahí solamente duré un mes. Solamente duré un mes porque ni siquiera me dieron capacitación y recuerdo que cuando un día me dijeron que hiciera cierta cosa con las máquinas, o sea, yo no sabía cómo porque justo cada una de las máquinas tenía cierta forma de cómo lo debías de poner a funcionar y como traía el audífono donde me daban las indicaciones, pues a mí sí me terminaron como insultando y era un hombre. Pero previo a eso yo ya había tenido un accidente en esa empresa. Y pues la empresa sí se hizo cargo como por una semana. De hecho fue mi segundo día de trabajo. O sea, era mi segundo día de trabajo y como que me dijeron, bueno, tienes que salir ahora a la calle porque van a hacer tal cosa. Entonces vas a ir como para ver qué es lo que se hace. Ok, va. Entonces de regreso es cuando el compañero que iba manejando se voló un alto. Entonces a él y a la otra compañera que iba atrás no les pasó nada, pero todo el golpe me lo había llevado. Entonces estuve O sea, como... fue laboral. Fue laboral, Ok. en horario laboral. De hecho, estuve como 2 semanas, no, como un mes con collarín aproximadamente. Y me costaba mucho comer y así. Entonces cuando yo regresé, porque me dio 2 semanas de incapacidad, entonces lo que pasó es que cuando yo regresé, pues ya como que lo tomaron así como de que, no, pues ya intégrate y la capacitación, bien, gracias. O sea, no me dieron nada de capacitación y ya es luego cuando pasa esto de que ya me insultan y pues yo dije, pues de plano, este no es mi lugar porque en primera, o sea, yo no me siento cómoda. No hay como el buen ambiente que me pintaron en su momento, así como súper color de rosas, te respetamos las 8 horas, te damos 1 hora para ir a comer, o sea, nada que ver. Y tampoco la oportunidad de crecimiento, o sea, tampoco estaba. Y de encima, cuando yo voy a renunciar, estuve como una semana pidiendo mi renuncia, no me la querían dar, entonces ya llamé y ya es cuando me dicen, ok, va. Le avisan a mi jefe, entonces mi jefe como que me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Ella me llamó tal de RH y me dijo que quieres renunciar. Y le dije, hace una semana que le estoy diciendo. Y me empieza así a cuestionar de que por qué. Y me empieza a decir de que yo estaba en una gran empresa, que estaba dejando de ir una super oportunidad y que si yo renunciaba, más adelante no tenía oportunidad de regresar. Y le dije que pues a mí no me importaba, que me quería ir, entonces que no veía como el crecimiento que me prometieron, nada de esto. Pero obviamente se lo dije como más sutil. calmada, ¿no? Ajá. Pero obviamente no era tonto, lo entendió. Y como que de allí me empezó a criticar como mi ropa, porque me dijo que había visto que en otros días yo había ido vestida como si yo quisiera ser una conductora y cosas así por el estilo. Y que aparte porque traía las uñas, o sea, las uñas arregladas. Y para mí fue así como que hasta le dije, pues es que yo siempre las he tenido, o sea, desde mucho antes de entrar a trabajar acá. Y me dijo, no, es que tú viniste por otro puesto porque tú querías ocupar un puesto más alto. O sea, prácticamente me quiso decir que porque yo no tenía un puesto alto, o sea, tenía que ir mugrosa. ¿Qué tipo de empresa era? Entonces prácticamente yo dije, no, aquí no es. Y le dije, bueno, no me importa, pero yo ya no me quiero.
Y ya, o sea, creo que ha sido de las veces que más alivio sentí, como de decir, bye. Pero ahí de qué era tu trabajo, ¿qué Eh, hacías? Ay, es que si lo digo, Ay, es que si lo digo, va a voy a quemar, terminar dice delatando, que no, sí. que no, sí. Bueno, algo por ahí. Una Ah, pista. tenía algo que ver justo con cámaras. Ok, Con es cámaras. un medio de comunicación. ¡Ay, Caliente o Pero hay frío. muchos. Hay muchos, hay muchos. Es de Cancún. Tu personaje es de Cancún. Fabi! Obviamente. Tu Pasa persona- del canal. Bueno, ya no vamos a seguir Ya quemando. vamos a Pero sí, decir, es de Cancún. Obvio. Ok. Ya hay una Y yo pista. descartando así. Y yo, ay, no, es que mejor no digo nada, porque luego. No, sí, ya pasamos con Valeria para Pasamos que, con Valeria. que se olvide un poquito. No escucharon nada Siguiente aquí. historia. Siguiente historia. Y la verdad es que no pude elegir. No pude No. elegir una sola porque he tenido muy malos trabajos. Ay, no. Aparte, Cuando no empieza sé. Valeria, ya sé que es la tragedia. Aparte yo tengo carácter que hay que tener como que, ya sabes, en frío, porque yo soy mechita corta. Entonces, soy súper mechita corta y he terminado muy mal en trabajos. De hecho, en el peor en el que quedé, metí una demanda. Y mi ex jefe no se me puede acercar porque yo tengo mi demandita. Tampoco me puede seguir en redes, pero sé que me ve. Entonces, ay, me choca. Pero bueno, para no darle tanto foco, si hay tiempo de esa, sino en otro episodio. Pero en un muy mal trabajo que tuve, fue como asistente de recursos humanos, o sea, hace 1000 años. Ok. De esos trabajos que tomas porque dices, va, me queda bien el horario, no sé nada, pero lo aprendo. Lo tomo. Lo tomo, exacto. Y no me gustaba para nada porque era reclutamiento. Entonces se reclutaba gente a mentiras. Me decían que no podía, o sea, cuando llegaban las solicitudes, los filtros eran clasistas. O sea, me decían nada con apellidos de aquí de México. Quiero apellidos compuestos, quiero gente que haya estudiado en otros lados. Y bueno, si hubiese un porqué, digo, ok, pues era RH, no era clasificación, pero no. Esos filtros eran nada más para que después las personas se volvieran vendedores. O sea, a ti te contrataban de lo que sea, de marketing, de administración, y al final los terminaban como que enfocando a ser vendedores. Y eso era con mucha gente joven, que como que sí les decían, si tú te quedas aquí de vendedor, ya después te pasamos. Y la gente, pues inocentemente o como que con la esperanza, era una buena empresa y estaba en sus oficinas de RH estaban en un corporativo que la verdad imponía. Entonces, sí, mucha gente tiempo después me llegó a decir de que, oye, salí súper mal en eso, porque yo me salí porque yo no estudié RH, entonces no di el ancho, y tampoco me gustaba, comencé a faltar y así, ¿no? O sea, lo dejé por la paz. Pero hasta la fecha, de repente, me encuentro a personas que yo recluté y que yo hice entrevista y así, que me dicen, oye, ese trabajo estuvo horrible. Y yo, no, perdón, Era de mi haber chamba, sabido, entiende. de haber sabido, ajá, no, yo reclutaba. Yo nunca estuve como que parte del show porque era asistente de RH, Ah, pero me contrataron sin saber nada, o sea, desde ahí se veía el fraude. sí. Y era para vender estas ollas, ¿ya saben cuáles? Sí. Ajá. Entonces, no era horrible, era una estafa con los mismos vendedores. Les hacían tener como ventas mínimas. Y si no llegaban a esas ventas, los hacían quedarse. O sea, el horario era de 8 horas, pero el jefe era tan manipulador. O sea, es que es de estos vendedores que son así súper buenos, de que tú te vas a quedar, porque yo me voy a quedar aquí hasta las 8, hasta cerrar una venta. Ella también. ¿Y por qué tú no? Porque tú no tienes hambre. Nosotras queremos. Entonces la gente entraba en ya sabes, Sí. de lavada de cerebro, de que, ok, me voy a quedar aquí y no voy a comer. Y no se vendía, porque pues nadie quiere una olla de tantos miles de pesos, ¿no? Entonces era muy difícil y les digo, hasta la fecha, esas personas que me encuentro, y es como, porque me da mucha vergüenza. Tampoco estuve mucho, pero pues sí, fue una gran estafa. Y había gente que sí lograba las ventas y había gente que no, pero porque no lo sabían
el trabajo no era de vendedor, o sea, era de otra cosa, no daban el ancho, pero como no reclutaban, entonces cualquier persona de que, órale, ponte a vender ollas. Y sí les daban una capacitación y todo, pero pues... No, sí, horrible, horrible. No compren esas ollas. No compren esas ollas. Yo las tengo. Bueno, ya, las tienes? úsalas. No, Bueno, ya las compraste, úsalas. pero a todos nos los han ofrecido, estoy segura. Sí. Sí, a todos. A todos Ajá. nos han ofrecido ese trabajo también para vender ollas. Sí, caray. Oigan, pero bueno, hablando de peores trabajos, sé que hay muchas anécdotas, sé que hay muchas historias de que nosotros hemos tenido pues muy malos trabajos, trabajos en donde las experiencias han sido desde acoso, desde maltrato, desde el café es una porquería, desde, o sea, desde la comida que me dan nada más, ¿no? Pero, ¿qué trabajos ustedes consideran que han sido como, igual y no tuyo o tuyo, pero que hayan escuchado que han sido así de lo peor? O sea, trabajos que no les paguen bien, que no los traten bien, que hayan acoso, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que ahorita, o sea, está como muy en foco. Sí. Y que no ponen también ojo en los hombres, porque también como que luego los explotan con más trabajo. O turnos nocturnos, que porque las mujeres no pueden exponerse. O sea, Sí. yo me acuerdo cuando tenía como 16 años, entré a trabajar a una empresa de hamburguesas. No quiero decir nombre porque qué tal si nos patrocinan luego. Sí, uno nunca sabe. En una restaurante de hamburguesas y sí nos decía, o sea, yo sí considero que hasta la fecha es el peor trabajo. Porque les pagan muy poco. O sea, les pagan como por horas y precisamente es para estudiantes, pero Ah, ¿tu personaje es extranjero? no, Ok. sí, es extranjero. O sea, bueno, pero ese es uno de los peores trabajos que puedes encontrar porque se fijan en la necesidad de los jóvenes. O sea, les dan ahí en su necesidad y les dicen, ay, toma 2 pesos por hora Sí. y ni ven a trabajar. Y los ponen a limpiar baños, a turnos, o sea, pesadísimos en donde están como máquinas ahí de que Sí. solo son 2 personas y voy a cobrar y luego haces la hamburguesa. Entonces dices, para mí Creo que ya sé que esos son como los peores trabajos en donde explotan a los jóvenes. Claramente ahora ya no los dejan trabajar tan niños. Antes a los 16 años ya podías trabajar. Desde niñito. Ahorita 18 A los 8. años así para que tengas el permiso y la autorización y puedas entrar a la empresa a trabajar por lo mismo, por la explotación. Pero yo creo que de esos para mí considero que son de los peores trabajos en donde reclutan jóvenes y los explotan con horarios o los explotan con el sueldo que les pagan así muy poquito. O sea, creo que también deben ya no hay de que, ay, pues por tu jornada, o sea, no les pueden pagar un día como lo marca la ley porque solo trabajan por horas. Pueden trabajar desde 4 horas hasta 5, 6, 8 horas, ahí sí. Entonces no les pueden pagar, cuando trabajan 4 horas no les pueden pagar el salario que la ley marca. Entonces yo creo que esos son los peores trabajos y yo trabajé en esa empresa muchos años, pero la verdad es que no tenía la necesidad, o sea, nada más lo hacía porque no tenía nada que hacer, entonces por eso trabajaba ahí, pero sí veía compañeros que se levantaban a las 6 de la mañana, iban a la escuela y de la escuela se iban a la empresa y luego hacían todo el turno en la tarde-noche y luego en la noche hacen su tarea, o sea, como que no consideran esa parte que sí. Por eso luego los jóvenes yo siento que no quieren trabajar. Quieren sus huevones. Yo conozco uno igual. No trabajé ahí, pero cuando estaba estudiando la carrera estábamos analizando justo empresas mexicanas y hay unos que traen un pingüinito por ahí, que venden saborines. Ah, sí, ya sé. ya. cuál es. Yo no me la Ay, son sabía, está horrible, yo no me la sabía de verdad. Y ya Porque cuando lo leí me ataqué, dije, ¿cómo es posible Cuenta, no sé de qué hablas. que estos vendedores los has visto, estoy segurísima, en las calles, en los conciertos, Sí, con su carrito Y su campanita. y su campanita? sí, Fabi. Traen un uniforme, a veces sucio, a veces no. Bueno, estos pobres vendedores no tienen un salario. Ellos ganan un porcentaje de lo que venden de sus saborines.
sí, no tienen un salario, pero a fuerza tienen que trabajar mínimo 8 horas y hace cuenta que ganan 2 pesos por saborín. Ay, no. Por eso a veces en los letreros te dicen 7 pesos y cuando tú se los compras te dicen en 12, 10, 12 pesos, pues porque creo que es su manera de sacarle un poquito más. Y además de que tienen su uniforme, si alguien de los dueños ve que esta persona está vendiendo los saborines y su uniforme, les quitan más porcentaje. O sea, imagínate que de tus 2 pesos te quitan 1.50 porque no traes el uniforme. Ay. Y si te das cuenta realmente, o sea, yo sí he comprado esos saborines, pero no es como que le compré 15 saborines, ¿no? No. Y No, aparte es bien difícil porque luego están en el sol con el carrito, tienen que abrirlo, dártelo y todo eso. Yo dije, "Ah". Y normalmente su tipo de personas que contratan son adultos, ya mayores, personas que no tienen papeles, que no tienen estudios, porque saben que están propensos a que necesitan un trabajo y que no tienen como mucha oportunidad. O sea, una persona de 50 años sin estudios y que no sabes, por ejemplo, leer, como que dices, ¿de qué más voy a trabajar, no? Sí, Claro. que ni conocen sus derechos, ¿no? Sí, justo. También. Entonces, sí, cuando tengan la oportunidad de comprarle a esas personas, Justo eso pensé. cómprenselos. Ya voy a comprar y ya no voy a pelear cuando me digan, ahí dice 7 pesos y me estás... No, yo lo peleé. No, 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 no. Yo lo peleé porque como pues en el salón igual yo digo, ¿qué tal y las trabajadoras nos roban por ese lado, ¿no? Entonces yo una vez, no es de que le haya gritado al señor, pero le pregunté, oye, ¿por qué siempre tienen un precio y cuando compras te dan otro? Y solo se reía. Y ya después le dije de que, me dice, es que no los han actualizado. Igual a mí me dicen eso. Y yo, ya. Y ya cuando lo estudié y todo, le pregunté a uno de que, oye, fíjate que yo estoy estudiando administración de empresas y estuve estudiando esta, querías que tú me lo compruebes o qué tal. Y me dice que sí, muchacha, la verdad, sí. Y yo, llévate mi cambio. Lo hago para ganar 2 pesos. Ay, no. Fue horrible, qué explotación. Sí, esos trabajos que realmente no tienen un sueldo y ganan por comisión son de lo peor, porque imagínate, o sea, de verdad si tienen ahí como un renombre en la empresa, ¿cómo no van a tener dinero para pagar a sus Y empleados? sí Claro tienen que dinero tienen. porque se la pasan poniendo comerciales. Sí, Carísimos. un buen de comerciales esos. Oye, me acordé de una historia que vi igual en redes. Síguenos en nuestras redes sociales. Divinamente Podcast. Comercial. No, un señor de seguridad, que estas personas de seguridad muchas veces no les dan en dónde comer. Estas personas que están en las casetas, que luego ni siquiera tienen aire acondicionado en las casetas. Sí. Se hizo muy viral un señor que estaba comiendo, me dan ganas de llorar, estaba comiendo en su bici. Sí la vi. Sí, de que en una sombrita del Oxxo se había como comprado algo en el Oxxo, no sé qué tienda, ¿no? Pero fuera de él había una sombrita y se ve una foto que alguien le tomó, él en su bici, porque no tiene dónde sentarse, comiendo. O Y sea, él- su mesa era donde Ajá, el chico se entonces- sienta. Sí, exacto, no tenía dónde. Y era un señor que pues puede ser tu abuelito, tu papá, Ya, ya sabes, ¿verdad? como que por eso me rompe el corazón. Y sí es cierto, yo siempre los veo que están como que en lugares que no siempre tienen aire acondicionado o no siempre tienen donde taparse del sol. Ese creo yo que es un trabajo como un poco matado. Y por lo que entiendo, las jornadas no son no porque sean nocturnas, les pagan más. O sea, como que entra dentro del contrato de que, bueno, aquí es, Parejo. yo te aviso, y es como un punto. Bueno, en una de las que conozco, al día los mandan, y de repente puede ser seguridad, de repente puede ser, catering en un evento. O sea, como que es una empresa en general que hace varias cosas. Entonces, muchas veces estas personas planean llegar a su casa puntual a las 8 y terminan llegando más tarde porque no tienen como que pues los derechos bien estipulados, ¿no? De las horas. Y yo creo que ese igual es un trabajo que no les puedes dar propina ni nada, ¿no? O sea, simplemente es como que mejoren desde la parte en la que los contratan las condiciones, porque no puedes hacer nada más. Oigan, y cosas raras que hayan encontrado en los trabajos anteriores, o sea, o las peores cosas que tú digas, ay no.
O sea, yo por eso sí renuncio. Ay, a mí me querían meter en una religión. No quiero tener problemas con gente que profesa esa religión porque pues cada quien su religión, yo tengo No la la mía. No la voy a decir, pero se la van a Que la imaginar. diga. Me encanta. Janice, dilo. No, la van a... Sí. Déjenlo en los comentarios, estoy segura de que van a saber cuál es. De repente nos empezaron a decir, no, no salgas a comer, nosotros ahorita traemos comida, ahorita comen, ahorita no gastes. Ajá, y estaba yo con un arquitecto y él y yo decíamos, yo no voy a comer. O sea, no vayas a comer, No, ¿Por yo no qué? voy a comer. Pues porque no sé, no nos daba buena espina, bebé. La voz que era fea. Era una empresa, que nos hacía hincarnos en las mañanas. Ay. Ajá, exacto. Nos hacían hincarnos en las mañanas. De repente cuando había lluvia, así como los Colen, ellos se iban. Y nosotros nos quedábamos con todo el trabajo porque ellos hacían pues sus cosas en la lluvia. De repente también nos empezaron a invitar a ir los sábados y los domingos a su casa, y cuando no ibas, era toda la semana regañarte por cualquier cosa. Y la verdad era porque no había sido el sábado o domingo a sus reuniones. Pero tú sí llegaste a ir. Yo sí llegué a ir ¿Y porque... qué pasaba bien? Porque, ¿Qué pasaba? Cuéntanos, ¿qué pasaba? pues cosas raras, mira, al principio les digo... ¿Sacrificaban a alguien primero, o qué? Pues... ahí te va. Quiero saber si Valeria. sacrificaban a alguien. ¿Gallinas? Yo llegué a ver... ¿Conejos? Es que, ¿Personas? mire, yo no me quedé a más, pero de las personas que estábamos en esa empresa, había quien sí le latía el show y era como, wow, me invitaron, qué padre, voy a ir. Ujú. Yo no, o sea, llegué a ir a las reuniones porque te metían ahí como que a fuerzas, ya sabes, te decían, vamos a tener una activación porque se vendían terrenos, vamos a tener, y allá en el terreno ya estabas bien metido en el monte, y ahí era donde sucedían estas cosillas extrañas. Ajá, de que quien quiera, quien quiera, vamos a estar en un círculo de oración ahí, quien quiera, pero estabas más que obligada porque estaba tu Todo, jefe, sí. estaba, o sea, y todo el mundo lo hacía y era como raro. Entonces, entre un compañero y yo empezamos a hablar de que no, esto no está padre, esto no está normal, y nos salimos. Nos salimos, y cuando nos empezamos como que a deslindar, estas personas ya nos empezaron a decir, de así, es que tú ya entraste, nosotros casi te elegimos. Una secta, ¿no? Exacto, sí. Qué miedo. No, horrible. Eso no era un trabajo, bebé, eso era una secta. Por eso me O sea, salí. reclutaban y a base de engaños, yo creo, y hacían sus cosillas. Sí. Sacrificaban sus conejos. No nos quiere decir que sacrificaba. No, ya sí, vi, no cuéntanos quiere. Si vas a contar, Nunca cuéntalo vi. bien. Fabi me conoce, yo un animalito sacrificado, mira. Obviamente no. Y ellos como que calaron que yo de ese show no iba a entrar. Aparte, ahí donde les digo, las mujeres y los hombres no tienen las mismas como que funciones. Las mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra cosa. Las mujeres no. Oigan, no ¿y le entran tanto. ustedes creen que puede ser un peor trabajo en donde existan solo trabajadoras, o sea, mujeres? Porque hay mucho como pleito, diferencias, o no. Bueno, yo que estoy mayormente como en puro ambiente donde hay mayormente hombres, ¿no? O sea, sí de repente sí debes de tener como que cuidado con los hombres, pero yo siento que, o sea, como que los hombres más suelen hacer equipo o ayudar, ¿no? Y cuando tú eres mujer, pues igual como que pues te ayuda, ¿no? O sea, digo, no más de lo normal, pero cuando se trata de mujeres sí de repente siento que te meten como el pie, ¿no? Y justo porque a mí me pasó algunas situaciones cuando yo trabajaba con otras ¿Con niñas. quién? ¿Con quién? Con Así otras lo niñas dice, que de qué repente, no, o sea, a mí me pedían hacer algo, lo hacía, y al día siguiente llegaba y mis cosas no estaban donde las había dejado. Y a veces, hace cuenta que yo necesitaba tener esas cosas ya listas, y llegaba y no lo encontraba. Entonces como que eso hacía que retrasara el proceso de mi trabajo. Y cuando ya llegaba cierta persona, yo le preguntaba a ella, oye, ¿sabes qué? ¿Viste tal cosa y tal? Dejé mis cosas acá ya listas. Y me decía, ay, perdón, es que las guardé. O es que lo desenchufé porque lo dejaste allá y me iba a servir no sé qué cosa que tenías allá cerca.
Entonces, ¿consideras que trabajar con mujeres es como Es un poco complejo, la verdad es un poco complejo. Yo, También con quienes chicas, ¿no? bueno, yo en esta cuestión laboral solamente he tenido 2 jefas. De esas 2, solamente hasta el día de hoy me sigo llevando con una y con la otra no de plano. Y la verdad es que desde un inicio, o sea, no sé, pero yo sí como que me lo olí de cuando yo llegué porque sentí como una amabilidad, o no sé si no les ha pasado, ¿no? Que cuando conoces a alguien, o sea, dices, ay, qué padre, pero como que hay algo ahí como que te pica no te y dice, cuadra. o sea, sí es buena onda, pero como que hay algo que no, o es Sí, no sé real o cómo. no, o no sé. Entonces cuando ya había pasado un mes, bueno, un mes estuvo así como que súper amable, tú me vas a ayudar, tú vas a estar acá, tú eres de mi confianza, y ya de la nada pasaron como, bueno, pasó como un mes y medio y ya era como que me quitó las herramientas de trabajo así de la nada. Un día estaba buscando una computadora y escuchó a ella que se lo estaba pidiendo porque un compañero la agarró sin mi permiso, o sea, mi computadora que me tenían asignado, y yo le dije a ella, bueno, me llama a su oficina porque lo escuché y me dice, ¿puedes venir? Y yo me quedo así como que parada, y ya de eso llama al compañero y le dice, ¿sabes qué? Tú quédate, ¿qué estás haciendo? No, pues tal y cosa. Y le dice, ¿sabes qué? Quédate en la computadora de Evelyn. Desde ahora ella ya no la va a tener. Cuando la termines de usar, se la entregas a fulano de tal porque él la va a resguardar y ella solo se va a dedicar a tal cosa. Que era como justo lo que a mí no me gustaba. O sea, ella lo sabía perfectamente. Entonces como que me quitó para que yo ya no hiciera lo que me gusta, y lo que no me gustaba, eso es lo que me dejó, y sin herramientas para ello. Lo tomó personal. La verdad es que no sé ni siquiera de dónde vino, porque incluso le hacía como comentarios a otra compañera Eras de más repente. bonita, bebé. Más Es talentosa, que yo pasa, creo, o sea, Es que era una pasa persona ya mucho. adulta, o sea, ya Pero grande. pasa sí. mucho, y sobre todo cuando son jefas o jefes que son más grandes que sus empleados o Sí. colaboradores, pasa mucho que se vuelve como horrible trabajar en ese lugar porque de cierta forma ellos hacen ese ambiente, o sea, de envidia, de no entras a mi círculo. Pero de la nada, o sea, sí de la sucede nada, de la porque yo me nada. acuerdo que le hacía comentarios a la compañera de que, ay, que no sé qué, muy bien tu trabajo, es que una trabajadora como tú, no sé qué, y yo estando ahí al lado, y me decía, de ti no puedo decir porque no he visto nada tuyo. ¡Qué Así. barbaridad! De súper personal, a mí me parece que es súper personal. Yo he tenido jefes y jefas y jefes con E. Y la única persona que sí me he sentido que tenía algo personal era una persona mayor que tú conoces, que estaba de encargado. Me vale, estaba de encargado y yo hacía videocápsulas. ¿Ok? Ya sé quién es. Ajá. ¿Cómo que videocápsulas? O sea, en Facebook cápsulas informativas. Esto es Ok, ok. interesante. Entonces yo tenía la apertura completa porque era el talento, literal. Así tenía, Valeria talento, ¿no? Entonces yo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hacíamos todo el trabajo de producción con el equipo, se movían tiempos, se hacía el guión, la limpieza, todo el trabajo se hacía, se terminaba. Y ya cuando llegaba a esta persona decía, no me gusta, porque se ve sudada. No me gusta porque la información es pasada. Y yo siempre les preguntaba a los chicos, ¿cómo puedo mejorarlo? O sea, y me ponía con él y le decía, pero a ver, platíqueme, o sea, ¿qué está mal? No, nada está mal. Lo que pasa es que, pues, y ya sí me traía. Y tú, oh, Ya después que yo me salí de ahí porque no era mi lugar, encontré otra oportunidad que no eran medios, pero económicamente era mucho más. O sea, yo dije, bye. Y ya después pusieron a una persona, y que casualmente era la sobrina de esta persona. Entonces dije yo, ok, no era personal, no estaba sudada, no era mi ropa. Simplemente esta persona quería hacer nepotismo, quería poner a su sobrina y pues va, ahí está. Y ya, o sea, lo dejé ir, lo entendí, pero por mucho tiempo creía yo que algo estaba mal conmigo y con mi con tu trabajo, con ¿no? mi talento, Tu- exacto. sí. Y ya, o sea, lo solté, les digo, nos llevamos bien todos, por cuando lo he vuelto a ver, lo saludo y lo que quieras, pero sí digo yo, ¿qué tenía? O sea, tan personal, un hombre de 80 casi, no es cierto, pero muy grande, con una chica, y yo tenía en ese tiempo, pues, 22, 24 años, o sea, no pasaba mucho el que me pudiera instruir, ¿no? O sea, de que, ok, puedes mejorar de esta forma, pero no, simplemente era no te quiero a ti. Feo.
Feo. personal. Sí, qué feos jefes. Te digo, y siempre son mayores. O sea, siempre pasa eso. Que de hecho sí. Que yo igual me he puesto así como a pensar, a mis peores trabajos han tenido estos jefes más grandes que yo o de mi misma edad, entonces, pero peores trabajos en el sentido de que sí me han tratado mal, pero con mi entorno laboral, podría decir con mis compañeras, compañeros, compañeras, pues me le he pasado muy bien. Uno de los peores trabajos, y no es queja, es solamente como anécdota, porque creo que en el medio todas y todos hemos pasado por eso, es cuando precisamente te desplazan de un puesto para meter a otra persona Y no son que claros. ni siquiera, o sea, mira, yo te podría decir que ni siquiera tenía talento la persona que metieron. Y ni siquiera duró. En el caso de Vale, ni siquiera duró en ese puesto. Besitos, amiga. Y tampoco, o sea, pudo demostrar, o sea, pueden demostrar que son mejores porque solo lo hacen como por capricho de la persona que los metió ahí. Por eso se vuelven peores trabajos, porque te hacen la existencia horrible. O sea, horrible en el sentido de que, güey, déjame trabajar, o sea, dedícate a lo tuyo. Si no te funciona, pues hay en los medios, en las redes, hay un tabulador de estadísticas y demás, pues ahí se va a ver, ¿no? Pero ni siquiera daban oportunidades de eso. También me pasó en un medio que sí puedo decir que, pues... ¿Cuál medio? En un medio, en un medio que no quiero decir qué medio, pero ¿Con qué letra empieza? no es como el peor trabajo, es el peor jefe. Ay. O sea, era jefa. Porque, o sea, todo criticaba y estaba a la antigua. O sea, no se daba cuenta que estaba a la antigua, que todo lo que hacía era ya hace una década. Actualízate. Entonces ahí es cuando tú dices, tú lo haces que mi trabajo sea el peor trabajo del mundo. Porque no dejas que yo aquí, generación nueva, venga y te plasme mis ideas. Entonces eso para mí es que me conviertan el peor trabajo, y no porque a lo mejor mis compañeras son buenísima onda, Sí. o sea, yo me iba muy bien con mis compañeras, algunas, ¿verdad? Otras eran medio víboras, pero sí, eso, un jefe hace que se vuelva el peor trabajo. O sea, en mi caso, mi jefe hizo que se volviera mi peor trabajo. Es que igual a veces yo siento, ¿no? Que porque a lo mejor y te ven joven, de repente creen que, o sea, como que puede, vamos a decir, dirían llevarte al baile o como pasar sobre ti, o como que no sabes, o como que eres muy ingenua. Bueno, yo siento que de esa forma, Sí. ajá, porque de hecho a mí me pasó que en una ocasión fui a una entrevista de trabajo y estaba así casi como por quedarme. Y la señora que me entrevistó, porque era una señora como de unos 70 años, entonces me dijo así como que de plano que no me podía contratar porque yo era, o sea, me veía yo muy chica, y que las personas con las que yo iba a tratar o a estar a cargo, que eran personas ya muy grandes con mucha experiencia. Ay, y que mi no, experiencia creas. no era suficiente. Ay, No. También los clientes hacen mal el trabajo, ¿eh? Ahorita que dijiste Sí. eso, yo en uno de mis 1000 trabajos le hacía también el diseño, porque lo estudié y más o menos podía sacar la chamba, ¿no? El bomberazo. Y de repente entregaba unos diseños que decía yo, no quiero que digan que lo hice yo, porque lo presentaba como a mí me gustaba, minimalista, muy a mi estilo, pero respetando, ¿no?, lo que vaya con la marca. Y el cliente, quiero que sea verde con morado y que no sé qué, y de verdad que terminaba entregando Un unos caos. flyers horribles que decía yo, ay, no quiero seguir haciendo esto porque de plano no me gusta. No era mal trabajo, pero los clientes lo hacían muy pesado. No, pues sí, Ay. eso es todo. O sea, yo creo que eso es lo que todo hace un conjunto, una bomba de los peores trabajos. Y estuvo muy interesante, chicas. Yo sé que todas tienen Mucho peores y muchos trabajos, y peores Líderes. jefes, peores líderes, peores compañeros, porque todo eso hace que digas, este es el peor trabajo que he tenido. Hasta el momento, pero llega el momento de decirles ya ni una más, no vamos a seguir balconeando a las empresas. No, Demasiadas. sí, no, y es que no es balconear a las empresas, simplemente pues igual Decir y si la lo verdad. ven, pues que cambien esas estrategias con sus Y no siempre las colaboradores. empresas, a veces también los jefes, ¿no? Exacto, también no es la empresa, sino a quién tienes de líder.
que la está regando. Date cuenta, amigo, la está regando. Deberíamos hacer uno de mejores trabajos. Mejores para que trabajos. agarren consejos Vamos ahí. a hacer uno de mejores trabajos, pero por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, divinas, y no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Divinamente Podcast, en nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbanse porque ya hay más episodios. Podcast Divinamente, suscríbanse porque eso es importante, que se suscriban y que comenten y que nos dejen su like. ¿Qué temas quieren que abordemos en alguno de los episodios? Todavía hay como unas historias pendientes, ya vamos a hacer una dinámica entre nosotras para ir leyéndolas en redes sociales, pero por eso tienen que estar pendientes de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y ya. Ya nada, y ya, hasta ahí. Pero bueno, ya nos vamos, divinas, y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y nosotras somos Divinamente.